Bueno, vamos, como dicen quienes inician una clase, a diseñar, a compartir con ustedes los tres grandes propósitos que tiene esta plática. El primero es tratar de compartir con ustedes las características de la reforma constitucional y las reformas legislativas que se hicieron con motivo de este proceso central que ha logrado una impresionante participación e interés social, denominado reforma educativa, propuesta e inspirada por la iniciativa del señor presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, reforma constitucional y reforma legislativa. La segunda parte es una brevísima descripción de introducción de sus contenidos y tal vez hacerles algunos comentarios de la génesis de cómo estuvieron las negociaciones dentro del pacto con los partidos, con la organización sindical y con distintos actores de la sociedad, y qué influencias se registraron. No voy a poner todas, obviamente. Esta es una plática que trata de hacer una síntesis de un proceso muy complejo. Debo de decir que el primer tema es que detona a otro proceso todavía más complejo, es decir, la implementación de estas reformas, habida cuenta la situación de la estructura del sistema educativo nacional y sus vínculos sociales, nos debe de llevar a la convicción de que estamos frente a un reto mayúsculo, reto que ha sido intentado en diversos tiempos y ocasiones en la historia de nuestro país, y que en algunas partes se ha visto malogrado. Ya no me quiero ir a las reformas en tiempos de la colonia, ni esa primera gran reforma que un cuasi vecino de ustedes, don Valentín Gómez Farías, inició en el 33. Es la historia de las reformas, pero habla también de la vocación del pueblo de México por la educación para su población. Entonces, esta es la segunda parte de mi intervención, y la tercera va a ser la referencia con los consejos de participación social y destacar con una particular intención, que yo diría instrucción del señor presidente Peña Nieto, de que hagamos partícipes dinámicos a los padres de familia en los términos de las reformas de las leyes y de este proceso que ustedes ven. De tal manera que esperemos con esta última parte, como lo decía en estas palabras iniciales de inauguración, esperemos que ustedes sean los detonadores en sus respectivas entidades federativas, en sus respectivos municipios y en sus respectivos centros escolares de este proceso participativo y dinámico. Las zonas detectadas como necesarias para la cruzada nacional contra el hambre, alimentos nutritivos y calientes en las zonas de mayor pobreza. De tal manera que no todas las escuelas de tiempo completo tienen alimentos, pero sí las escuelas que están detectadas en estas zonas de la cruzada y determinadas como zonas, para ello deben de tener. Y ahí es muy importante, porque los padres de familia y la sociedad particularmente tienen asignado un papel en esta materia. Las escuelas dignas, que tienen que ver con la infraestructura, como vamos a ver, y el concepto de autonomía de gestión de las escuelas, que lo vamos a desarrollar también, y que ha sido un ángulo, yo
yo diría, no de grado de ignorancia, yo creo que de la mala fe, diciendo que era ese concepto de autonomía de las gestiones de las escuelas tiene un contenido de privatización, una intención de privatizar la educación, nada más alejado del propósito del constituyente. Y luego, un aspecto general que está vinculado con un tema fundamental para nosotros los mexicanos, y que lo diga yo, el tema de normas para garantizar la adecuada nutrición y la prohibición de alimentos chatarra y previo al dictamen de la Secretaría de Salud. Yo digo yo porque yo he necesitado bajar de peso, como parece ser que nuestro país tiene un problema. Bueno, entonces, normas sobre alimentos nutritivos en todas las escuelas. Cuando tengamos una duda respecto de la redacción de una ley, de una norma o de la aplicación, debemos de tener presentes que la reforma tiene dos objetivos particulares y diría yo uno previo. El primero es lograr una educación con calidad. Dice el tercero constitucional que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria para el máximo, le da una característica, logro del aprendizaje de los educantes. Hay otras definiciones que complementan esta en otros cuerpos jurídicos. El otro tema es de la mayor relevancia y detonador del desarrollo de nuestro país, que es el de la equidad educativa, con el propósito de alcanzar la igualdad social. Miren, a nadie escapa que México, como los países latinoamericanos, vive una lacerante desigualdad social. Voltea uno a otros países y la igualdad es impresionante. Yo diría igualdad a la alta. Es más, las diferencias sociales en nuestros países latinoamericanos, dicen los especialistas, todavía son más profundas que las de África. Es maravilloso. Este tema de alcanzar la igualdad general, y a partir de la educación tener un motor para lograrlo, tiene que irse acreditado. Por eso, ustedes van a ver que muchos programas, incluso normas expresas de la ley, estableció la idea de no descuidar las zonas de menor desarrollo, incluso decíamos subdesarrolladas, pretendiendo encontrar alguna forma que no fuera ofensiva o lacerante. Y resulta ser que los legisladores dijeron no. El Coneval dice menciona el concepto de pobreza. Hay que mencionar la pobreza. No hay que hacer eufemismos respecto de un fenómeno tan grave. Entonces, necesitamos igualdad regional, igualdad de grupo, igualdad de personas. Una lámina, vamos a ver si compartimos algunos de estos propósitos que ya adelantó el señor secretario de Educación. Entonces, no solamente es la calidad, no se trata que la calidad de la educación sea para unos cuantos, por ejemplo, de las zonas urbanas. No, tenemos que atender a los que están en las zonas de mayor pobreza de una manera prioritaria. Por eso verán ustedes que muchos de estos programas, recursos, van orientados principalmente a resolver este tema de inequidad. Lo vamos a seguir, ¿verdad? Siguiente. Perdón, ahí dice tercero y 73. ¿Por qué se reforman el tercero y el 73? El tercero es el artículo constitucional que tiene contenido básico de educación, tiene otros contenidos derivados, pero ese es el tercero. Y el 73 es el que atribuye facultades al Congreso de la Unión para legislar. Por lo tanto, de ahí deriva el fundamento jurídico para las siguientes disposiciones. Siguiente pregunta. Yo les propongo algunos impactos a los que ya se refirió el señor secretario.
Y los agrupamos ahí para que nos percatemos y que ojalá compartamos. En materia de desarrollo social, la educación nos genera permeabilidad social. Es decir, nos ayuda a que haya una igualdad de oportunidades que se materializan en el desarrollo de todos los seres humanos, de todos los mexicanos. También la reforma permite inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad. Y todos lo sabemos. Por eso ahí, por ejemplo, la educación especial tiene un fundamental papel que jugar. Propicia la educación el ejercicio de los derechos humanos, entre otros, el ejercicio del derecho humano a la educación. Propicia una mejor salud. No cabe duda que la gente informada toma decisiones que afectan o no a su salud. Sé que es muy difícil tomar muchas decisiones, pero cuando está educada tomará más decisiones. Por cierto, en el programa de salud reproductiva, por ejemplo, en el caso de igualdad de género, son muchos los factores que intervienen. Se ha detectado que a mayor escolaridad de las mujeres, menor reproducción y menor número de hijos. De tal manera que son, ya lo sé también, pueden las señoras brincar y decirme, es también responsabilidad de los padres. También el concepto de paternidad responsable debe de estar presente, pero cuando se tiene una formación, cuando se tiene educación, obviamente estos aspectos se enriquecen para casarse con una realidad. Incrementamos la creatividad, porque a través de la información, de la educación, podemos ser más creativos, y más creativos en todos los órdenes, no solamente en el artístico. Déjenme hacer una pausa que se me pasó en las palabras iniciales. Qué gusto da que el programa que ha previsto el señor secretario de Educación para esta reunión incluya actos y aspectos cívicos como en los que participamos hoy, fundamental para la estructuración y la reconstrucción de ciudadanía de este país. Y también que prevea actos de carácter cultural vinculados con la música para fortalecer la sensibilidad. Hacia allá, hacia una educación integral. Colima, en este acto, nos deja con una reflexión favorable en ese sentido, y es fundamental que haya sido. Y nosotros, con toda normalidad, hayamos participado. Es obvio que a través de la educación, como acabo de decir, el desarrollo artístico y cultural es propiciado. Y dice Stiglitz, el premio Nobel, menciona todos estos atributos, el premio Nobel en la economía. Dice que finalmente es un elemento de desarrollo de la democracia, porque se ejercen los derechos y la participación social con mayor protección y con mayor información. En el desarrollo económico, más empleos y mejor remunerados a través del fortalecimiento del sistema educativo. Y todo esto con una estructura, de la básica a la media superior y a la superior. El desarrollo de investigadores, si no se tiene una educación básica sólida, tampoco es tan halagüeño. Desarrollo que se alcanza el desarrollo regional, la competitividad de nuestro país y la oportunidad para inversiones y para desarrollo es fundamental para los efectos del desarrollo, contar con una educación sólida y el incremento de las inversiones, por ende,
y el desarrollo de la ciencia y tecnología. Son estos y muchos más los proponemos. ¿A qué quiero en esta plática? Llegar a que fortalezcamos el porqué de algo que tenemos el sentimiento. Los padres de familia queremos que nuestros hijos, en primerísimo lugar, sean felices y que tengan todos los medios para desarrollarse. Y uno de esos medios para desarrollarse es la educación. Seguimos. Dos elementos que ojalá queden en sus mentes respecto de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Son dos evaluaciones, dos tipos de evaluaciones. Evaluaciones genéricas respecto de los componentes del sistema educativo nacional, que terminan con una recomendación, con una directriz que estamos obligados, todas las autoridades educativas, municipales, locales o federales, a atender. Atiende, o se refiere, para repetir, se refiere a todos los componentes que vamos a ver del sistema educativo nacional. Es decir, infraestructura, planes y programas, sistemas de evaluación, todo. Participación de los padres de familia. Habrán de ser, en lo general, evaluados. Y la ley también prevé el acto de evaluación individual, el vinculado con el servicio profesional docente. Emiten criterios, emiten normas, emiten procedimientos, perfiles para... Ahí, por ejemplo, ya voy a adelantar otro de los temas. En ese concepto de perfiles y parámetros, vale la pena comentarles a ustedes. Por ejemplo, antes se llamaban estándares. Algunos países lo manejan como estándares a evaluar. No, señor diputado, me suena a un anglicismo y a una importación de ideas extranjeras y extrañas a nuestra idiosincrasia. Entonces, el concepto no tuvo problema por cambiarse. Cambiamos estándares por perfiles, parámetros e indicadores. Pero la idea es conceptos, en el fondo son conceptos a evaluar contra un resultado esperado. Vienen en el capítulo de definición. Entonces, mientras que de lo derivado del sistema de los componentes generales son directrices generales, en este se aterriza a un concepto de un dictamen dirigido al maestro César Becker, que ese dictamen desarrolla sus fortalezas y sus debilidades, y en sus debilidades viene la recomendación en qué necesita regularizarse, actualizarse o desarrollarse. Lo vamos a ver en la siguiente fase. La ley, por lo tanto, del servicio profesional docente dice, tiene una idea central que no podemos perder de vista nunca. Sí, la evaluación es un medio. La evaluación nos da información, pero la otra cara de la moneda de la evaluación se llama capacitación. Los señores legisladores insistieron en que pusiéramos capacitación gratuita para los profesores, de tal manera que la evaluación sea un referente de un programa de desarrollo y capacitación individualizado de cada maestro. Y también debo decirles a ustedes, señores padres de familia, que existe en el texto de la ley la norma de que los padres de familia no tienen injerencia en cuestiones técnico-pedagógicas, ni definiciones técnico-pedagógicas, ni laborales. Esto es muy importante porque tienen un mundo. Esto no quiere decir que no observen los padres de familia y no puedan comentarlo con el director o con las autoridades educativas. Pero injerencia y tomar decisiones es un problema
un tema que está asignado a los docentes. Entonces, la permanencia, ¿a qué se refiere la ley? La ley se refiere al ingreso, a la promoción, al ingreso, a la promoción, al reconocimiento y a la permanencia de los docentes. ¿Sí? El tema de permanencia ha sido el que ha traído muchas preocupaciones. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Pero es muy importante el ingreso, un ingreso universal, una oportunidad mediante concursos de oposición para ingresar al servicio. Que entren los mayoritariamente, los que tienen mejores calificaciones para poder ingresar. Y cuando digo calificaciones, no son todo un examen, son de todos los elementos que acaba de, por ejemplo, ya está emitiendo el INE en estos momentos. Bueno, y luego vamos a hablar también de otro detalle en cuanto a la participación de los normalistas los dos primeros años. Yo quiero hablar del tema reconocimiento. Tenemos que hacer todos, un gran esfuerzo por fortalecer el reconocimiento a los docentes. Tenemos instrumentos a nivel federal, pero yo diría que son insuficientes. Ahora tenemos que analizar todos los reconocimientos que los distintos gobiernos estatales otorgan, y algunas agrupaciones de la sociedad civil también otorgan a los docentes. Hay sociedades donde ser docente es fundamental. Ustedes saben que en Corea se pelean por ingresar a las normales y solamente admiten a los alumnos del bachillerato con mejor promedio para ingresar a las escuelas de formación de docentes. Es muy importante, otra vez vinculado con el concepto constitucional de constitucionalización de la función docente. Finalmente, dignidad es la imagen que tenemos cada uno de nosotros mismos. Por eso nosotros confiamos que el propio maestro, el propio docente, en un proceso de dignificación de su función y de reconocimiento social, sea el que defienda el hecho de que el mérito es el común denominador, el elemento esencial, no solamente para ingresar, no solamente para desarrollarse, sino también para permanecer en el servicio. Decía un amigo, líder sindical, que indignado, que alguien se le acercó y le dice: oye, consígueme una chamba, ¿no? Un trabajo, aunque sea de maestro. Como es veracruzano, no les digo lo que le contestó, pero este es el tema, este es un elemento fundamental. Los propios maestros son los que tienen que exigir que los maestros sean los que cumplan, pues, el perfil y acrediten todos estos